y Dios está haciendo cosas grandes. Tengo la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes y Dios va a sorprendernos. ¿Cuántos están esperando cosas grandes de parte de Dios? Si esperas cosas grandes, nunca te levantes como que, bueno, un día más, aquí vamos. Porque del comienzo del día mataste lo que Dios podía hacer. No mates tu fe, la expectativa de lo que Dios puede hacer. Cada mañana tienes que levantarte con la decisión, hoy Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Y si no lo hizo, lo hará el próximo día. Pero cuando ya te levantas desanimado, malhumorado y dormiste mal, mataste lo que Dios podría haber hecho. ¿Cuántos me entienden? Diga, no voy a matar lo que Dios puede hacer. Sé que todo lo que Dios hace, primeramente lo suelta a través de una palabra. Quiero enseñarte a que le des una importancia más grande a la palabra de Dios. Sé que hay personas que valoran la palabra, cuidan la palabra, atesoran su Biblia, pero tienes que entender que todo lo que está escrito en la Biblia, como la conocemos, fue inspirada por el Espíritu Santo, palabra tras palabra tras palabra. No hay una sola palabra, ni siquiera una coma, que haya sido porque a alguien se le ocurrió ponerla o escribirla. La Biblia se escribió a lo largo de miles de años y tiene una correlación exacta. Y sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo de una manera poderosa, y Dios inspiraba a sus siervos para escribir esas cartas que luego formaron parte del canon de la Biblia. Cada palabra, aún lo que decían los apóstoles, al decirlo y al escribirlo, fue redactado de una manera tan precisa y poderosa, donde Dios marcaba su voluntad. Ahora, la Biblia sabemos que es palabra de Dios, pero tenemos que entender que no son solamente palabras que Dios dijo. Una persona puede hablar palabras por hablar y no decir nada, o hablar palabras que son interesantes, pero no van a ser trascendentes. Tienes que entender que todo lo que Dios dejó escrito en la Biblia son palabras que tienen un sentido específico sobre tu vida y tienen que ser reveladas sobre tu ser. En el comienzo, la tierra estaba en tinieblas, todo estaba desordenado y vacío, pero de pronto Dios dijo una palabra: sea la luz. La primera palabra que Dios dijo sobre este planeta, sea la luz, y fue la luz. Es decir, Dios creó la luz que conocemos, la luz del día, viene a través del sol, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos eso, que fue creado todo cuando Dios soltó la palabra, porque antes de soltar la palabra había tinieblas, suelta la palabra, es creída y se transforma en luz. Dios hace uno opuesto, de tinieblas a la luz. Ahora, todo en la Biblia tiene una sincronicidad tremenda y exactamente representa a lo que Cristo hizo en nuestra vida. Él nos sacó de tinieblas y llegamos a su luz. ¿Cómo llegamos? Cuando Dios suelta una palabra sobre nuestra vida. Pasamos de tinieblas a luz. ¿Cuántos han pasado de tinieblas a luz en este lugar? ¿Amén? ¿O te has quedado todavía en tinieblas? No. ¿Qué es lo que hizo el cambio? Una palabra. Dios soltó la palabra, alguien nos predicó el evangelio, alguien nos habló de Cristo y esa palabra hizo una explosión en nuestra vida que nos trajo luz a la misma velocidad que Dios creó la luz en este planeta. Es tremendo. Ahora los científicos dicen que para el crear el planeta fue el Big Bang, fue una gran explosión. ¿Apagaste esto? Que fue algo exactamente de esa manera, una gran explosión, pero
seguramente fue algo parecido porque es la única manera que tienen de explicarlo conforme a lo que logran deducir. Cuando Dios habla para crear de las tinieblas a la luz, seguramente hubo una gran explosión y Dios hizo una obra creadora. Lo primero que tienes que saber es que la palabra de Dios tiene la capacidad de crear. Dígalo conmigo, la palabra de Dios tiene la capacidad de crear. Crear significa algo no existe y de lo que no existe fue hecho. Usted agarra un teléfono y esto hace 20 años era un pedazo de metal, un pedazo de plástico, un pedazo de cualquier cosa y alguien lo creó. Lo inventó y lo creó. Inventar es tomar una idea, hacer una idea y luego crearlo es pasar de la idea a la práctica. Ahora es algo de lo que no existía. Hace 20 años estos teléfonos no existían, pero no existen. ¿Por qué? Fueron creados. Ahora, hay una creación más fuerte que es a través de la palabra de Dios y Dios quiere crear algo grande sobre tu vida. Hay algo en este momento que en tu vida no existe, pero es parte de tu anhelo y de tu deseo y Dios tiene la capacidad de crearlo. Hay una palabra específica para comenzar a hacer algo nuevo sobre tu vida. Entonces, en el Génesis 1, Dios dice, lo que no existía, dijo Dios, sea la luz y fuera luz. Aquí lo vemos como una sola frase, pero tomó un tiempo y dijo Dios, sea la luz. Y cuando Dios suelta la palabra, algo ocurrió, algo reaccionó, porque el universo no recibió cualquier palabra, sino que aún el universo recibió y entendió que la palabra que estaba siendo ordenada y comandada era una palabra divina que tiene que obedecerse. Ahora, cuando Dios suelta la palabra, tienes que saber que esa palabra se tiene que cumplir y que se va a cumplir, se opongan las fuerzas que se opongan. Cuando veíamos el Antiguo Testamento hablaba profecías acerca de Cristo el Mesías. Decían, van a ser de una virgen. Ya Dios soltó la palabra. Recuerden, en Génesis 1, Dios dice, sea la luz, y rápidamente fue la luz, obedeció. No había oposición. Aunque había tinieblas, pero no había nada que se oponga. Luego, Dios, miles de años antes y cientos de años antes, comienza a hablar. Voy a enviar a un redentor al mundo. Van a ser de una virgen, van a ser en tal lugar. Isaías habló, los profetas hablaron, Daniel hablaron. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que iba a venir. José representaba un tipo de Cristo. Todo el Antiguo Testamento representaba. Isaac como hijo representaba el heredero de la promesa. Entonces, escuchen lo que esto es porque está muy interesante. Dios habla y dicen, va a venir el Cristo, viene el Cristo, van a obedecer el Cristo. Cuando se va aproximando la fecha del cumplimiento, recuerden, siempre va a haber gente que va a querer que la palabra de Dios no se cumpla. Van a querer eliminar el cumplimiento de la palabra. Pero cuando Dios soltó una palabra, esa palabra se tiene que cumplir y se va a cumplir, así se alinee todas las tinieblas y todo el infierno junto, la palabra se va a cumplir. Entonces Herodes sabe, van a ser el Salvador del mundo, van a ser el Salvador. Herodes no podía impedir el nacimiento y no lo pudo impedir. Lo que podía hacer es lo más probable y cercano era darle muerte a lo que acaba de nacer, pero no sabía en qué vientre estaba el Salvador del mundo. Ahora Jesús fue escondido en el vientre de una mujer y tal vez Dios, para confundir aún más,
en ese tiempo quedaron embarazadas miles de mujeres. Vaya a encontrar en qué vientre está escondido. Herodes sabía que el niño estaba escondido en un vientre, pero no sabía en cuál. Y encima deciden empadronar a la gente. Y Dios provocó ese revuelo para que todo el mundo tenga que moverse a su ciudad natal. ¿Cómo encuentras un niño escondido en el vientre donde todas las mujeres están viajando a la ciudad natal? Ahora, cuando nace, le dice a los reyes del oriente, a los magos, díganme dónde está porque quiero ir a adorarlo. Adorarlo no, quería ir a matarlo. Pero Dios lo esconde una vez más. Porque la palabra, cuando es soltada sobre tu vida, el enemigo no la puede detener, no la puede erradicar. Solo usted puede abortar la palabra de Dios. Pero cuando Dios suelta la palabra se tiene que cumplir. Luego Jesús les dice a los discípulos, y escuche bien esto porque se pone aún más interesante, es necesario que yo muera. ¿Pero cómo? Herodes 30 y algo de años antes lo quería matar y ahora que no lo pudo matar, que Herodes fue el que se murió, ahora Jesús le dice, es necesario que yo muera. Recuerden, Jesús estaba hablando la palabra que era la voluntad de Dios. Necesito morir. Y los discípulos le decían, no, Señor, no mueras, no te conviene morir, ¿con quién nos vamos a quedar? Porque cuando no entendemos la palabra, nosotros mismos vamos a ser el impedimento para que la palabra se cumpla. Y llega el momento donde Dios estableció el día exacto de la Pascua para que Jesús muera y se cumpla la palabra. Y cuando tenía que morir, ni siquiera el diablo pudo impedirlo. Porque a la hora exacta y al momento exacto que él tenía que entregar su vida, dijo, consumado es. Acabo de vencer. Yo soy el que puse mi vida y a la hora exacta el Padre la va a tomar. ¿Cuánto dicen esto es glorioso? Esto es maravilloso. Ahora, se pone aún más interesante. Juan capítulo 1, verso 1. Escuche esto, que a veces la gente no lo entiende. Dice, en el principio, en el Génesis, en el comienzo, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice que en el principio ya era el Verbo, que es la palabra. Dice, era con Dios y el Verbo, que es la palabra, era Dios. Ahora, esa palabra, en el lenguaje hebreo, el verbo es la palabra logos. Recuerde que le damos más importancia al rema que al logos. Pero dice, el verbo, que era Jesús, era el logos, era la palabra, Él es la palabra. Por eso cuando Jesús mismo suelta una palabra, está soltándose del mismo a alguien más. Cuando te siento una palabra, te estoy soltando de Jesús para que entre en tu vida y cada vez que Jesús entra dentro de tu vida, algo tiene que crecer, algo tiene que fortalecerse, algo tiene que multiplicarse. ¿Cuántos dicen algo se va a multiplicar dentro de mi vida? Entonces, en el comienzo era Cristo. Cuando Dios dice sea la luz, Jesús estaba ahí en medio de la palabra y donde Jesús entra, algo se transforma. Por eso, en medio de las tinieblas, Jesús hizo que venga la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él fue el que resplandeció. Cuando Jesús llega a tu vida, Él es el que resplandece. Y cuando Jesús viene con una palabra, Él es el que te cambia la vida. Por eso la palabra es tan poderosa. Porque cuando llega una palabra, es Jesús mismo metiéndose dentro de tu vida para provocar algo que se multiplique. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad innata
dentro de nuestro ADN de multiplicar todo lo que recibimos. Nuestra mente es un terreno fértil que todo lo que le pongas lo va a fructificar. Pero escuche bien, sea bueno o sea malo. Por eso es tan importante cuidar tu mente y tus pensamientos, porque la mente es una tierra fértil. Si le pones cosas buenas, va a comenzar a multiplicarlas. Recibes una palabra, vas a comenzar a pensar en gozo, en alegría, en felicidad, en cosas nuevas. Ahora, cuando tu mente recibe pensamientos corrompidos, negativos, de duda, de celo, de inseguridad, de victimización, también los va a multiplicar. Y vas a ser esclavo de la cosecha que tu mente te va a dar. He visto gente con mente, con pensamientos puros, y cada vez piensan en cosas buenas y le ven la parte positiva y buena a todo. Y hay gente que es sumamente desconfiada, que cualquier pensamiento que recibe o cosa que oye lo torna siempre negativo y ve la catástrofe detrás de todo eso. Si tú pones a un ladrón, empieza a sospechar que todos le quieren robar. Porque es lo que la mente produce de lo que está dentro. Pones a alguien con pensamientos puros y ve que entran pecadores nuevos a la iglesia y ve, wow, almas que van a ser salvadas, gente que Dios va a transformar, gente que Dios va a cambiar. ¿Cuántos me entienden? Tu mente es una tierra fértil, Dios lo creó así. Lo que le pongas te va a dar de comer de eso. Y va a fructificar exactamente lo que le pusiste dentro. Por eso Dios quiere poner algo grande y maravilloso sobre tu vida y saber que cada vez que tengas una palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar tu vida y hacer que Cristo crezca dentro tuyo. Ahora, la palabra no termina ahí. Hay muchas promesas que se han cumplido, amén. Pero hay promesas que faltan cumplirse, tanto en tu vida personal como en la Biblia. Si vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Génesis significa el comienzo y Apocalipsis no significa el gran derrumbe, significa el libro del fin, del final, cómo termina la historia. La gente que cree que cuando llega el Apocalipsis llega solamente, vienen los terremotos, vienen las tragedias, voy a pasar la gran tribulación. No, significa cómo va a terminar la historia. Y Jesús mismo está revelado en el libro de Apocalipsis, hablando y declarando todo lo que Dios va a hacer. Y dice, va a haber tal tribulación, y van a ser sueltas la copa de la ira, y va a ser sueltas los juicios de Dios, y va a pasar esto. Y luego habla de la guerra del Armagedón, y habla de tantas cosas, y luego ocurre algo. Dice que en el final, Cristo vuelve en la segunda venida juntamente con su iglesia, y el diablo va a tratar de oponerse para que esa palabra final no se cumpla. Recuerda, en el Génesis el enemigo quiso destruir el Génesis. Al principio o antes del principio la tierra estaba en tinieblas. El enemigo dijo, voy ganando. Dios hizo la luz. Luego el enemigo trajo el pecado. A través de Adán y Eva los hizo caer en tentación y que sean vencidos por la tentación. Y dijo, ya está, otra vez el pecado entró al mundo. Y Dios lo que hace es mandar a Cristo que quitó el pecado del mundo. Y al final Cristo dice, voy a volver reinante en esta tierra como rey. Y el diablo dice, no pude en el comienzo, no pude y me engañó Jesús y me venció en la cruz. No voy a dejar que el final sea de la manera programada. Pero ¿sabe qué? Si el diablo no pudo en el Génesis, no pudo con Cristo a la hora de entregar su vida por nosotros,
tampoco va a poder en el final, porque cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, tienes que saber que la palabra, si Dios la soltó, la palabra es infalible. La única manera que no se cumple es que si tú dejas de creer o si bajas los brazos. Puede tardar un tiempo más, un tiempo menos, pero la palabra se va a cumplir sobre tu vida. ¿Cuántos pueden celebrar por eso? Vamos, celebre porque Dios no te va a dejar sin victoria. Ahora en Isaías capítulo 55, verso 11. Comencemos en el 10. Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, dice, escúchelo bien, se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve? Todo esto cae del cielo, la lluvia y la nieve. Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve. Y dice, mi palabra que sale de mi boca cae en la tierra, la riega, la hace germinar y producir. Es decir, tiene que haber un cambio con la palabra. Tienes que dejar de ser un creyente de 30 años de creyente siendo la misma persona donde ni la palabra te cambia. Si la palabra no te puede cambiar, significa tú eres el problema, te volviste estéril. Porque Dios dice, cuando Él envía la lluvia, la palabra tiene que traer un cambio sobre tu vida. Y Dios dijo en Isaías, mi palabra, Dios lo establece, no puede volver a mí vacía. Entonces, ¿qué es lo contrario de vacío? Tiene que venir con fructificación, tiene que venir llena. Dios suelta la palabra. La palabra tiene un ciclo. Viene, produce, tarda lo que tiene que tardar porque tiene que producir. Y una vez que produce, vuelve delante del Señor diciéndole, consumado es. Jesús es el verbo. ¿Quién lo envió a la tierra? Dios. ¿O no? Jesús tenía que morir, ir al infierno, tomar las llaves y luego cuando se le aparecen los discípulos dice, no me toquen porque todavía no me he presentado al Padre. Tenía que volver al Padre. Esto es profundo, no se me distraigan. Antes de volver al Padre, Él era el verbo. Tenía que venir con la respuesta. No podía decir, lo intenté, estuve así de cerquita. Por eso cuando muere, comienza a gritar públicamente, consumado es, tengo la victoria. La palabra, soy la palabra, di resultado. Y ahí se metió victorioso al infierno, tomó las llaves del infierno y luego volvió al Padre diciendo, traigo la redención al cielo de una manera gloriosa. ¿Sabe que la gente que bucea, cuando se va a tirar para bajar más rápido, tienen pesos, ¿verdad? Pesas que se carga. ¿Por qué? Para bajar más rápido. Jesús tuvo que ir al infierno. Y la manera más rápida de llegar, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cómo uno llega rapidito al infierno, sin demora? Llevando pecado. Porque el de pecado hace ¡pum! Y aparece en el infierno. Pero recuerde, el pecado fue el instrumento. Pero no hay nada más maravilloso que llevar el pecado sin ser pecador.
porque aterrizó más rápido que Iron Man. Mira, cuando aterriza Iron Man, ¡pum! Llegué. Y los demonios se mandaron a correr para todos lados, porque se sacó la mochilita que no le pertenecía y dice, a ver, vamos, entregue la llave. No hay nada más malo que aterrorice a los demonios que llegar a alguien sin pecado en el infierno. Porque están acostumbrados que ellos reinan porque tienen la legalidad del pecado. Pero cuando Jesús llega sin pecado a ese lugar, los demonios se estremecen. He escuchado y leído miles de historias de personas que Dios los llevó, algunos al cielo y otros después decía, bueno, te voy a llevar a otro lugar a que conozcas. Y los llevaba al infierno, de paso. Pero cada vez que llegaban y llegaban con Jesús, los demonios se retorcían. Todas las historias concuerdan. Porque cuando llega alguien sin pecado, los demonios no tienen poder. Y no hay nada más poderoso que llegar de visita al infierno con el Señor. Porque es un invitado inesperado. Los demonios están preparados con el cuchillo y el tenedor. Porque dicen que van cayendo pecadores y los van clavando a medida que van cayendo. Pero que llegue alguien sin pecado, se aterrorizan porque es un invitado no esperado. Y Jesús es el Verbo, dijo, consumado es, lo logré. Y luego volvió al Padre porque Él es el Verbo, la palabra de Dios que no puede llegar vacía. Y así como Jesús venció, Él nos dejó la palabra y dijo, ustedes son más que vencedores, dijo el apóstol Pablo, por medio de Cristo Jesús. Siempre que tengamos la palabra de Dios dentro nuestro, vamos a tener la victoria y esa palabra se va a cumplir en tu vida sin importar qué tan lejos estás del cumplimiento. Dígalo conmigo, Dios lo va a cumplir porque esa palabra no puede volver vacía. ¿Cuántos pueden celebrar por eso? Y usted todo temeroso diciendo, oh, voy a abandonar la palabra, voy a dejar de congregarme. ¿Dónde hay una persona tan pusilánime que dice, no, el tiempo fue difícil, así que ya no me puedo congregar, ya ahora no voy a diezmar? ¿A quién le estás creyendo? Cuando la gente no diezma, no ofrenda nada, ¿a quién le estás creyendo? Tienes que creerle al Señor y a la palabra. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero si te sales de la palabra, la comienzas a abortar y cuando crees que la tienes, ya no la tienes más. Y Dios va a hacer algo grande y poderoso. Y Dios va a permitir aún tus errores para enseñarte cosas. Y si no las aprendes, vas a pasar otras. Y si no las aprendes, vas a pasar otras. Y Dios va a permitir cosas y enemigos hasta que aprendas la obediencia a la palabra. Cada vez que no aprendas la obediencia a la palabra, Dios va a permitir los enemigos que te van a dar una enseñanza. Y los enemigos no trabajan con la paciencia que Dios tiene. Una cosa es la paciencia, la misericordia, el amor de Dios, pero los enemigos no tienen esa paciencia. Por eso son enemigos. Los enemigos no tienen el amor de Dios. Hay gente que le pide a los enemigos, tengo un poco de piedad por mí. El enemigo no va a tener piedad. Te va a destruir. En la Nueva Traducción Viviente, ese pasaje de Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde la envíe. En la versión amplificada dice, mi palabra que envío no va a venir sin uso, no va a venir sin hacer nada. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad y tú eres el principal interesado en hacer que esa palabra se cumpla. Porque la palabra que Dios te dio
y no se cumplió, Dios no tiene la culpa. Es ¿qué hiciste con esa palabra? No es simplemente guardarla. Dios me dijo que un día voy a salir de deudas. Dios me dijo que un día voy a ser feliz. ¿Y qué hacen? Se sientan ahí con la palabra, la pegan en la nevera. Dice, Dios me dijo que hoy todo lo que haga prosperará. Sí, lo que hagas, pero no hiciste nada. Por eso nada prosperó. Entonces queda la palabra sin volver a Dios y la gente dice, ¿por qué, Señor, si me prometiste esto, nunca lo vi? Porque no hiciste nada, la palabra nunca pudo volver a la presencia de Dios y Dios no tiene la culpa. ¿Cuántos dicen, voy a hacer algo con la palabra? La palabra es para que hagas algo. No esperes milagrosamente a que algo cambie en tu vida. No le eches toda la responsabilidad al Señor de lo que no estás dispuesto a hacer. Y cuando le pidas una palabra, tienes que saber que esa palabra es para hacer algo. Cada palabra que Dios te da, tienes la responsabilidad ahora de hacer algo con ella. La actúas, la guardas como el del cobarde de los talentos que tiene un solo talento, o la abortas. Jesús era la palabra. Vino a esta tierra y dijo, no puedo fallar, no puedo fallar. Pasó por tentaciones, el enemigo lo tentó el diablo directamente. Pero dijo, no voy a ceder. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de que esta palabra se cumpla sobre mi vida. Todos vamos a tener la tentación de abandonar la palabra, dejarla a un lado. Pero Dios quiere hacer algo grande, no sueltes la palabra. Cada palabra que Dios te da, tienes la responsabilidad de hacer algo con ella. La palabra no se va a cumplir solamente por sentarse a esperarla y orarla todos los días. Por más que ores la promesa, si no haces algo, no va a ocurrir nada. Tienes que orarla mientras vas haciendo algo. A José le dio sueños. Bueno, se los dio a él unos y otros se los dio al faraón. Los del faraón, él los tomó como propio. Dijo, wow, qué buen sueño. Pero cuando tienes la interpretación de qué es lo que tienes que hacer con un sueño, tienes que activarlo. Si no lo activas o haces algo, no vas a recibir nada. Dios dijo, van a venir 7 años de abundancia. ¿Sabe lo que hace la gente con los sueños de abundancia? ¡Oh, 7 años de abundancia! Bien, sentémonos porque en los próximos 7 años las cosas fluyen, abundancia, abundancia. ¡Qué bueno! ¿Sabe lo que reciben? Sí, la abundancia, la palabra se cumple, pero un poquito de abundancia. Pero el que hace algo con la palabra lo multiplica y hace que se haga 100 veces más. ¿Qué haces con el año de escasez? Bueno, la escasez, así que ahorremos y no gastemos. El que no hace nada con la palabra, y yo he escuchado, a veces Dios da palabra, dice, próximo año va a ser un año difícil, iglesia, prepárese. Ok, ¿qué hace la gente? Se encierra en la casa. Se queda quieto. No, porque Dios dijo que iba a ser un año difícil. Tenga mentalidad como José, que representa y tipifica a Jesús. Vienen años difíciles, pero ¿qué dijo? Le voy a sacar el jugo a los años difíciles, porque con lo que Dios me avisó, tengo una palabra y aunque parezca negativa, va a fructificar porque tengo una palabra y multiplicó muchos más en los años de escasez que en los años de abundancia. No me diga, es que la cosa está difícil, pastor, la cosa está dura. ¿Qué estás haciendo en los tiempos de escasez? ¿Qué palabra? ¿Te quedas con la tuya y no con la de Dios? Todos tenemos capacidad para multiplicar. Y si no lo encontró, encuéntralo pronto porque tienes la capacidad. Mientras no encuentres tu capacidad de multiplicar, va a ser lo mismo que un estéril. O que uno que no hace nada. Dios nos llamó a reconocer los tiempos. Dije, el hijo que cosecha en el tiempo de verano es un hijo sabio. Pero el que no recoge y se pone a dormir, ¿qué es? Un hijo que avergüenza. Porque se perdió la temporada. Se perdió la oportunidad.
Y hay momentos y oportunidades que vas a tener que trabajar 24 horas al día, pero mientras esté la oportunidad, tienes que tomarla. Lo he aprendido con la gente de pesca. Hay momentos que aparecen peces por todos lados. Tienes que ocuparte de levantar peces como sea, porque vienes media hora después y ya no encuentras más nada. O se fueron. Entonces hay momentos que vas a trabajar una semana seguida sin parar. Dale gracias a Dios y trabaja con todas tus fuerzas. La gente insensata, ¿qué hace? Bueno, ya tengo suficiente por hoy, ya me gané el día, así que puedo cerrar un poquito más temprano y me voy a disfrutar. ¡Tonto! Si Dios te da algo extra, es porque probablemente luego venga un tiempo difícil. Cada vez que Dios te dé algo extra significa aprovéchalo, guárdalo y administralo, porque luego va a venir un tiempo difícil. ¿Qué hace la gente tonta en esta tierra? Tiene dinero extra, así que compra una casa más grande, se mete con un carro más nuevo, gasta más dinero porque como tiene extra, piensa que siempre va a venir y se mete en más gastos. Y va a comer a mejores lugares, a lugares más caros, y se compra mejor ropa, y ahora comienza a cambiar el estilo de vida. ¡Tontos! Luego viene el tiempo difícil y no puede pagar ni lo que tenía antes y menos el estilo de vida que tiene ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Vergüenza. Porque luego tiene que descender en el estatus social. Y toda la gente lo ve. ¿Cuánto dice voy a ser inteligente? Administra. Puedes comprarte lo que quieras, ir a comer donde quieras, hacer lo que quieras. Pero si Dios te está dando un extra, aprende a administrarlo porque en el futuro lo vas a necesitar. Por eso Dios suelta extra. En las vírgenes prudentes, cuando Dios soltó el aceite extra y promovió que tengan un aceite extra, es porque luego iban a necesitar. Ese extra es lo que vas a necesitar cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando las promesas se demoren, vas a vivir del extra. ¿Cuánto lo entienden? Digan, no me voy a gastar el extra antes de tiempo. El extra es para cuando el tiempo lo requiera. Si tienes más dinero del que necesitas, no cambies tu estilo de vida, no tienes nada que demostrar. El día que las cosas de afuera tengan más valor que lo que tienes adentro, estás perdido. Puedes tener mucho por fuera, pero que nunca supere el valor de lo que tienes por dentro. Porque hay gente que solo tiene cosas externas para mostrar. Mire qué linda ropa, mire qué lindo reloj, mire qué linda casa. Y por dentro están vacíos. Y el dinero es tramposo. Pasa de manos. ¿Sabe cuánta gente ha dicho? Uy, cuando yo era joven tenía 5 casas. Y tenía un negocio gigante, y tenía esto. Y ahora lo ves, tienen 80 años y perdieron todo. Y todavía contando todo lo que tuvieron y no tienen nada. ¿Por qué? No supieron administrarlo y ahora no pueden volver a conseguirlo porque el dinero es tramposo. Es una herramienta. Cuando dicen, Señor, dame sabiduría para administrar las finanzas. Cuando lo sabes administrar, Dios va a hacer que los tiempos difíciles, las finanzas no te falten como José. Pero cuando no lo sabes administrar, cuando gastas desmedidamente sin un presupuesto, vas a estar en problemas. Te doy un consejo. Cada semana ponga un presupuesto más o menos de lo que debería gastar y no te pases del presupuesto. Si puedes gastar tanto dinero, evalúe más o menos cuándo sería un promedio. Puede que una semana te pases un poquito, pero lo recuperas con la próxima. Pero no gastes sin saber lo que gastas. Porque vas a terminar pobre. La gente no sabe en qué gasta. Si le preguntas, ¿cuánto gastó en comida la semana pasada? No sé, más o menos, 20, 30. No saben. ¿Cómo no sabes? Vas a ir a pobreza. Tienes que saber dónde se fue tu dinero. ¿En qué se fue? ¿En qué estás gastando? Cuando la gente solamente gasta y dice, son 5 pesitos, 10 pesitos, ahí. Todo eso, si lo empiezas a sumar y lo pones en un Excel y lo ves al cabo de un año, te vas a dar cuenta dónde se fue tu dinero y dónde se fue y dónde gastaste demasiado que dices, para el próximo año gasté $6,000 aquí, no puedo gastar esto, lo voy a cuidar. Y cambias el presupuesto.
me gusta saber dónde está mi dinero todo el tiempo. Administrar, ¿por qué? Para saber en qué estoy gastando. Porque uno dice, oh, pero entonces el pastor es codito. No, tienes que saber exacto dónde va tu dinero. Porque sin darte cuenta, la gente que no tiene un presupuesto y que no sabe qué es lo que está haciendo, va a gastar más de lo que debe. Porque como tienes, sacas. Y ese es el primero de los errores que va a llamar a los espíritus de miseria y a pobreza que se aprovechen de tu vida. Todo lo que hacemos atrae la bendición de Dios o atrae la miseria y la pobreza. En la parábola de los talentos, fíjate que el que tuvo 5, Dios no le dijo, a ver, agarra un poco y fíjate ahí y haz lo que puedas. No, le dio específicamente 5 talentos y queda registrado, te di 5. Como fue un buen mayordomo, fiel, cuando llega le dice, 5 me diste. Luego dice, logré otros 5, son 10. Si Dios te pregunta, a ver, ¿cuánto ganaste en el año? Y no sé, más o menos calculo que fue, en realidad no sé mucho. Contando los $150 que me regalaron para el cumpleaños, 150. La gente a veces no sabe. Todo aquel que no tiene un sueldo fijo, porque vende cosas online o personas, no sabe. ¿Cómo que no sabes lo que ganaste? Yo le digo a mis hijos, tienen que saber exacto cuánto ganaron. Y les pregunto, no porque me interese, no es que me tienen que dar a mí, tengo que saber, tienen que saber exacto, porque tienen que hacer cuentas, saber si estás gastando más de lo que te entró. Tienes que ser sabio. Hay personas que ni saben. Todo el que tiene su negocio, vende cosas sueltas, dice, ¿cuánto ganaste? Y más o menos calculo. La cuenta no le va a dar ni cerca. Piensan en la mente que es una cosa, pero el dinero es engañoso, tienes que saberlo. Y Dios está buscando buenos administradores porque en este tiempo las finanzas van a pasar de mano de los impíos hacia su pueblo. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso. Dios quiere traer su palabra que comience a crear algo nuevo. Dios está soltando palabras sobre tu vida. Tienes que saber que la palabra es una palabra creadora y algo nuevo va a nacer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen la palabra que Dios tiene sobre mi vida va a comenzar a crear algo grande y poderoso? Dios lo va a hacer. Dios va a comenzar a crear algo. La palabra, cada palabra que leas, tienes que saber que ahora tienes la responsabilidad de multiplicarla. Porque la palabra viene, tal vez una palabra de sanidad, la tienes que creer, Dios te sana. Una palabra de bendición de tu futuro, ponla por obra porque vas a llegar ahí. Dios te dice, ahí te espero en la victoria. Si es una palabra de multiplicación, tienes que saber cómo voy a negociar con esto para que la palabra se cumpla. Siempre va a haber oposición, pero cuando Dios suelta una palabra, tienes la garantía de que tu capacidad es más que suficiente para alcanzar el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada palabra que Dios te ha dado va a cumplirse sobre tu vida. No puede fallar. Porque Jesús es la palabra. Él es el Logos. Cuando Juan dijo, Él es el verbo de Dios, Él es el Logos, en griego, tanto los judíos entendían el valor de la palabra, porque sabían, en el comienzo, Dios soltó la palabra, lo relacionaron específicamente. Por eso Juan le habla tanto a los griegos como a los judíos en su libro. Y los judíos entendían que hacía referencia a la palabra original. En el principio era el verbo, era con Dios, era Dios. Ese era Jesús, así lo presenta. Y los griegos entendían que el Logos era una palabra que venía de un Dios trascendente a la tierra natural. También lo entendían que era Dios que venía del cielo a la tierra, solamente con decir el Logos. Eso era Jesús. No hay nada más maravilloso que Jesús. Usted y yo tenemos a Jesús, Él está aquí.
el verbo, está soltando la palabra. Algo va a cambiar. Por eso donde Él pasa, ¿qué le dijo a los discípulos cuando los mandó en comisión? Dice, en mi nombre. Suelten la palabra en mi nombre. En mi nombre van a sanar enfermos. Y a los enfermos, ¿cómo se les ora? En el nombre de Jesús. Y algo tiene que estremecerse en ese cuerpo, porque es la misma palabra creadora del Génesis, la palabra que dijo, escrito está, fue el que dijo, consumado es, fue el que preparó lo de Apocalipsis diciendo lo que va a venir. Algo tiene que ocurrirse, porque si los planetas, toda la atmósfera fue cambiada por una palabra, ¿tú crees que los huesos o la enfermedad de una persona tiene suficiente poder para resistirse a eso? Le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cada vez que echamos fuera demonios, yo creo que Jesús se está riendo. Porque dice, los mando en mi nombre. Y el demonio tan, poderoso, te voy a matar, te voy a destruir. Los demonios no tienen iniciativa. ¿Qué dicen siempre cuando uno se enfrenta? Te voy a matar, te voy a destruir. Vas a ver. Va alguien en el nombre de Jesús y dice, y los demonios tienen que salir. Los van a echar fuera. En mi nombre van a resucitar muertos. Todo lo que hagamos en su nombre, lo más normal en el reino es que produzca algo. ¿Qué estás esperando? Hoy es el día del cumplimiento de la palabra sobre tu vida. Hoy te he soltado una palabra divina. Te he soltado Cristo a través de esta palabra. Algo tiene que ocurrir en tu vida. Si no ocurre algo en tu vida, es porque estaba con los oídos tapados. Porque algo tiene que ocurrir con la palabra que te he soltado. Póngase de pie en esta hora. Vamos a celebrarlo porque esto es poderoso. ¡Aleluya! Maravilloso Señor, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir por la palabra, por la palabra, por la palabra. La palabra va a producir algo. Oh, sí, Señor. La palabra no puede volver vacía. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Gracias, Señor, por ser la palabra. Gracias por llegar a nuestra vida y cambiarnos y transformarnos. Gracias por traer algo nuevo sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por transformarnos, por hacernos felices, por darnos propósito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha cambiado. Hoy soy algo que no era años atrás. Y puedo decirte que la palabra me ha cambiado. Hoy tengo una fe que antes no tenía. ¿Sabe de dónde vino la fe? Por la palabra. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Te falta fe? En realidad te está faltando Cristo. Porque Cristo es la palabra. Y cada vez que estés con Cristo, tu fe va a aumentarse. Por eso los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no le tenían miedo a nada. Su fe estaba en el nivel más alto que podía estar, porque la palabra te llena de fe, te inyecta fe. La fe es por el oír. Hoy, con la fe que tengo, vencí todos los temores que tenía años atrás. Eran muchos. Temor a que si un día me enfermo, temor a si un día me muero, temor a si un día no me quedo sin trabajo, temor a si un día, ¿qué va a pasar? Temor a tantas cosas.
Pero llegó la palabra. Y ahora es demasiado tarde para el enemigo porque la palabra produjo. La palabra me llenó de fe. La palabra venció los temores. Hoy Dios tiene una palabra que te va a animar a creer que hay algo grande que se va a cumplir. Te digo, Dios va a cumplir todo lo que ha dicho sobre tu vida. No sueltes la palabra. No abandones la palabra. No rechaces la palabra. Porque la palabra que rechazas, la perdiste. No va a volver a Dios. Pero tampoco va a cumplir nada en tu vida. Y cada vez que Cristo pasa, es para que alguien reciba algo. Porque la palabra lo que hace siempre es traer algo en positivo, producir. Algo se tiene que multiplicar. Algo tiene que crear. Es una palabra tan poderosa. La palabra de Dios nunca es un saludo. ¿Cómo estás? Adiós. La palabra es algo que llega, ¡puf! Y Dios te dice, hoy es tu día. Hoy algo cambia. Hoy eres sano. Hoy recibes sanidad. Hoy recibes prosperidad. Hoy Dios trae un cambio en tu vida. Hoy te llenas de gozo. Hoy toma sentido tu vida. Hoy Dios te libera de la depresión. Hoy Dios te saca de la angustia. Hoy Dios te libera de los temores. La palabra está produciendo algo. Vamos a adorarle. Oh, sí, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Oh, sí, Señor. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Oh, sí, Señor. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, sí, Señor, tú eres milagroso, tú abres camino, tú cumples promesas. Vamos, adórale, 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 porque Él está aquí. Mientras lo adoras, Dios está soltando su palabra sobre tu vida. Corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, Espíritu Santo, sella la palabra en nuestras vidas. Queremos ser cumplidores de promesas. Diga, Señor, me voy a esforzar. Me voy a esforzar en cuidar tu palabra.
en multiplicar tu palabra. Gracias por la palabra que has soltado sobre mi vida. Declárelo. Dígale, voy a ser fiel. Soy un multiplicador. Me encargaré de que tu palabra se cumpla. Y pronto esa palabra volverá a tu trono diciendo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. La palabra se va a cumplir en tu vida. No la dudes. Si Dios te la dio es para que se cumpla. Y se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque no somos de los que retroceden. Porque los que retroceden son para perdición. Sino de los que avanzamos para preservación de nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro hecho. ¿Cuánto la toman? ¿Cuánto toman la palabra? Vamos. Toma la responsabilidad. Se va a cumplir. Vamos. Esfuérzate para que se cumpla. En el nombre poderoso de Jesús. Se va a cumplir. Gracias, Padre. Esta próxima semana va a haber cumplimiento de palabra. Dios traerá liberación. Liberación. Seremos libres esta semana. Seremos libres. Seremos libres. En el nombre poderoso de Jesús. Antes del 5. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Antes del 5, ¿verdad? Antes del 5. Dios lo hace. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Poderoso. Vamos a tomar asiento. Vamos a ver los enemigos huir. Antes del 5, prepárese. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos en esta hora. Vamos a honrar a Dios con lo mejor que tenemos. Prepare lo mejor. Nunca le des a Dios lo que te sobra. El vuelto del Big Mac. Las moneditas. Si le vas a dar a Dios lo mismo que le das a una persona en la calle o a un camarero, estás en problemas. A veces la gente irá al camarero y dice, no, tengo que darle el 15%, el 18% porque me atendió muy bien. ¿Y a Dios cuánto le das? No pongas a nadie en el lugar de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Nos preparamos para honrarlo, para dar lo mejor que tenemos. Porque Él es fiel. Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Dios va a hacer cosas grandes. Oh, poderoso Señor. Tenga su ofrenda, su siembra en su mano. Vamos a bendecirla. No hay nada más lindo que presentarlo delante del Señor. Cuando se lo ofrendamos, reconocemos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y esta semana fue una semana bendecida. Y la próxima semana va a ser más bendecida. Porque Dios está en control. Y nada te va a faltar. Nada va a faltar. Ten paz. Nada te va a faltar. Dios es Dios. Padre, en esta hora presentamos lo mejor que tenemos. Con alegría, con gozo. Gracias, Señor. Porque tú eres grande y poderoso. Declaramos que nada nos faltará. Que tú harás cosas grandes y poderosas. Declaro bendición y multiplicación al 100 por 1 sobre este pueblo. En la economía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a celebrar con alegría y con gozo mientras adoramos al Señor.